CRC 89.1 Radio y Cadena Radial Costarricense no se hacen responsables por las opiniones emitidas en este programa. Es tiempo de tender la red democrática y mostrar la Costa Rica del futuro hacia la cual debemos caminar. Con ustedes, Jonathan Prendas, aquí por CRC 89.1 Radio. Saludos, ¿qué tal? Muy buenos días. Tengan todos ustedes y bienvenidos a un nuevo programa de Red Democrática, el programa que sigue aportándole a la sociedad costarricense soluciones, ideas y explicaciones de lo que está pasando en el país y fuera de nuestras fronteras para que todos podamos comprender qué es lo que está pasando y al final de cuentas pues tomar nuestras precauciones, nuestras posiciones y decisiones, que al final de cuentas es con lo que se construye la democracia en la cual vivimos. Si todos estamos debidamente informados, podemos pues saber dónde están las cáscaras de banano, dónde están las arenas movedizas, dónde están las intersecciones engañosas y podemos ir por un buen paso con nuestras familias, con nuestros hijos para heredarle al cabo del tiempo en la mejor versión de la Costa Rica en la cual amamos estar y que esperamos que ellos también disfruten de la mejor manera posible. El día de hoy tenemos un invitado especial, don Rubén Zamora Castro, quien es el vocero de CEDET, que es la Cámara, vamos a decirlo adecuadamente para que don Rubén no me diga, se nos equivocó con el nombre, porque es un nombre muy particular y es la Cámara de Representantes de Empresas Municipales y Cooperativas Eléctricas. ¿Lo dije bien, don Rubén? Dijo el contenido, así que eso es lo que importa. Sí, es la Cámara de Empresas de Distribución de Energía y Telecomunicaciones, pero correcto, o sea, ahí estamos las empresas municipales, ASEG y SPH, y las empresas cooperativas, Copelesca, Copeguanacaste, Copesantos, Copelfaro Ruiz y Coneléctrico, correcto. Don Rubén, bienvenido a esta que espero no sea la última vez en la que lo pueda tener por acá para seguir gozando de la información que usted pueda tener. Claro, estamos para servirle y es un placer estar acá. Muchísimas gracias y gracias a Alejandra y a Vianey por la canalización de esta entrevista. Don Rubén, hace pocas horas, y tal vez voy a empezar por el final para poder hacer un contexto de lo que está pasando, se dio un anuncio de parte del Instituto Costarricense de Electricidad que debido a diferentes aspectos técnicos de abastecimiento de las fuentes que dotan a la institución para poder generar la electricidad, que están en un nivel bajo, iban a empezar a darse pues recortes en la electricidad, recortes en la luz y en la categorización de los lugares que preveían no se viera afectado el servicio, pues quedaba ausente la parte residencial, que es la que al final de cuentas sería la más afectada. El ICE hace ese anuncio, se han dado voces de por qué no planificó, de qué fue lo que pasó, por qué no previeron, y quedan en el imaginario mucha información que por eso lo invitamos a usted, don Rubén, para saber cuál es el contexto real de parte de las instituciones que ustedes representan, para saber el impacto, la profundidad, el efecto que se pueda generar sobre la cotidianeidad de las personas, entendiendo que hay mucho teletrabajo, entendiendo de que muchas de las actividades ahora se hacen desde el hogar y que no se metan el sistema residencial simplemente porque se le da prioridad a unos, pues no deja de afectar a otros. Cuéntenos exactamente qué fue lo que pasó, cómo podemos comprenderlo de la manera más objetiva posible y cuáles son los alcances de este anuncio que dio el ICE y que pues tiene en este momento en conversaciones incluso a todo el ecosistema eléctrico del país para saber cómo se puede enfrentar. Sí, muchísimas gracias. Hablando transparentemente como debe ser, o sea, lo que ha sucedido en realidad, el origen como tal es bastante simple. Durante décadas, digamos, tuvimos una política que lo que promovía era que se siguieran generando nuevos proyectos de electricidad para efectos de que tuviéramos la suficiente capacidad. De hecho,
si bien en los 80s o incluso un poco los 90s, sí era común que se diesen apagones. Luego, ya con toda la capacidad que teníamos, todas las plantas que se empezaron a conectar en el 90, inicios del 2000, etcétera, Angostura, empezamos a estar, por decirlo de alguna manera, bastante sobrados. Sí hubo un apagón repentino en el 2007 que no se manejó de la forma correcta. Uh-huh. Y a partir del año 2010 se hicieron nuevos concursos para introducir más generación eólica, que eso era fundamental porque la tenemos en el invierno, y pasamos de tener casi nada de eólico a tener bastante eólico, que eso fue muy positivo y nos salva en el verano. Luego vinieron los dos gobiernos del PAC, y los dos gobiernos del PAC recibieron ya todo este crecimiento que se había venido dando de ¿cómo se llama?, de periodos anteriores, ¿verdad? Tanto a nivel de plantas del ICE, plantas de las cooperativas, plantas municipales, plantas privadas, ¿verdad? Y en los gobiernos del PAC sucedieron dos cosas. Número uno, la situación financiera del ICE empezó a ser trágica. El ICE estaba en números rojos, estaba con pérdidas sustanciales. Si uno veía los estados financieros auditados del ICE, incumplían los covenants, que son razones financieras. Incluso eso implicaba que créditos internacionales que tenían con organismos internacionales estaban en incumplimiento, porque cuando te prestan plata te dicen usted tiene que cumplir estos indicadores financieros, y el ICE no los estaba cumpliendo porque tenía un porcentaje demasiado alto de deuda. Y digamos que esa fue la situación del ICE desde el punto de vista financiero en esos dos gobiernos. Adicionalmente se le junta que como en ese momento sí había suficiente energía, y más por un tema ideológico que otra cosa, empiezan a hablar de que hay sobrecapacidad instalada. Más bien tenemos mucha energía, hay sobrecapacidad instalada. Y ese cuentico lo empiezan a repetir unos y otros y otros. Ustedes no, nosotros tenemos 10 años de decir que sí se necesitaban más plantas. Pero digamos que un montón de gente empezó a repetir eso, el MINA empezó a repetir eso, gente del ICE empezó a repetir eso, gente de la Contraloría empezó a repetir eso, incluso la Cámara de Industria empezó a repetir eso. Entonces, claro, o sea, resulta que porque Dios nos estaba bendiciendo con mucha agua, mucho viento, y las plantas que se habían hecho en el pasado estaban ahí en una zona de confort creyendo que ya estaba solucionado todo por la eternidad, que la demanda no iba a crecer, y entonces el ICE no siguió a buen ritmo con la construcción de plantas de ellos, no hizo concursos, no metió plantas nuevas de generación privada, que también son importantes para compensar, especialmente porque si usted se pone a ver, casi todas las plantas eólicas de este país son o de las cooperativas o privadas. Es así, ¿verdad? Es así. Y no solo no metió nuevas plantas, sino que sacaron las plantas que existían. O sea, a plantas como Enel, que tenía 2 hidroeléctricas, les cancelaron el contrato y las sacaron. Plantas eólicas, que fue la primera planta eólica de operación comercial en Latinoamérica, la desconectaron. Y así otra. Entonces, claro, o sea, esa fue la política durante 8 años. Ya, y los que tenemos más de 20 años de estar en esto, obviamente fue un periodo donde uno decía, Dios mío, ¿qué es lo que está pasando por María Santísima, verdad? Eso fue del 14 al 22. Sí, sobre todo los dos gobiernos del PAC, ¿verdad? Los dos gobiernos del PAC vinieron con esa situación. Uno puede decir, bueno, es que estaban mal financieramente, entonces no podían hacer plantas. Pero entonces deja que otros hagan plantas, porque también las cooperativas, uno que tiene que tramitar las concesiones en el MINAE, y era lo que era tramitar las concesiones de generación en el MINAE. O sea, primero duraba a veces no meses, sino años. Y para plantas nuevas, por ejemplo, una planta solar chiquitica de 2 megas, le decían a uno, no, es que hay sobrecapacidad instalada, no se necesita energía en el sistema de esta planta, no hace falta. Dios, o sea, entonces, ¿qué es lo que sucede? De ahí llega este gobierno que, digamos, durante el 2022 se empieza apenas a acomodar, esa es la verdad, en la parte de energía, tanto, digamos, don Marco Acuña como presidente, como Roberto Quiroz como gerente de electricidad, se empiezan a acomodar y también empiezan a tratar de que ya no estén en números rojos, de que el ICE ya tenga liquidez. Empiezan a trabajar también en que la Asamblea Legislativa les quite la regla fiscal, porque sin regla fiscal no pueden hacer inversiones. Y digamos que eso fue el 2022. Todavía en el 2022 había gente que seguía hablando de sobrecapacidad instalada. Pero resulta que viene el 2023
y es un año ultra mega seco, o sea, es un niño, pero grave el año pasado. Y entonces empiezan a caer todos los embalses. Arenal ya había entrado el 2023 bajo, ¿verdad? Y ahí ya empieza una situación en la cual ya vamos para peor, vamos para peor, vamos para peor. Logramos sobrellevar el 2023, iniciamos el 2024, y para serle muy honesto, don Jonathan, o sea, todos sabíamos, en los que estamos en el sector eléctrico, ya de que no sabíamos si este verano lo íbamos a pasar sin racionamientos. ¿Por qué? Porque la cosa pintaba difícil. Gracias a Dios logramos sobrellevar febrero, marzo, abril, que fueron muy difíciles. O sea, la verdad que uno pensaba que en la de menos los racionamientos iban a poder llegar a dar antes. Y gracias a Dios lo sobrellevamos. El viento nos ha salvado, el bagazo que también se da en verano. Pero resulta que ya entramos a mayo, donde uno diría, ya la salvé, ya salvé el verano. Pero en mayo todavía no ha empezado a llover donde tiene que llover. En mayo se cae el viento, por ejemplo, no he revisado el dato de ayer, digamos, pero antier estaba en un 2% de la generación nacional eólica, o sea, nada, ¿cómo se llama? El domingo estaba como en 4%, entonces, de ahí, cuando estás en esas circunstancias, tener los embalses en el suelo, usted ve los niveles de los embalses, todos están prácticamente en el suelo, eso tiene una curva de cuál es el mínimo, ¿verdad? Casi todos están prácticamente en el mínimo. Es más, hay algunos que tan poquita la diferencia entre el mínimo y lo que tienen que es casi imperceptible en el gráfico, ¿no? Entonces el ICE, de una forma responsable para que no pase lo que pasó en el 2007, hace una alerta. También porque hay que darle el mérito a la RECEP también ha coordinado que tienen que haber procedimientos para eso. Y entonces se hace una alerta donde se dice, vea, ya los modelos matemáticos me dicen a mí que yo no necesariamente voy a tener electricidad suficiente durante los próximos 10 días para atender la demanda. Entonces yo hago una primera alerta, ¿sí? Esa primera alerta no significa que hasta dentro de 10 días va a haber un racionamiento. Esa alerta lo que significa es que a partir de ese momento es muy probable que en los próximos 10 días no alcance la electricidad y entonces es mejor que yo haga racionamientos de electricidad para bajar la demanda y que me rinda lo suficiente para que yo no tenga que apagar, desconectar de un solo. O sea, tocar un botón y decir, desconecto esto a la fuerza. No, es mejor que un día antes uno pueda avisar y decir, vamos a desconectar aquí, vamos a desconectar allá, ¿verdad? Entonces, básicamente ahí es donde estamos. En energía tenemos que planificar a largo plazo. La energía no es un tema de un gobierno. O sea, la energía no es de este gobierno, es lo que tenemos que seguir haciendo las empresas eléctricas de forma objetiva, sin intervenciones políticas, a largo plazo, porque las plantas que iniciemos hoy se van a construir en 3, 4 años, ¿verdad? Entonces, en realidad, esto va muy por encima de cualquier cambio político. Eso sí, obviamente, Jay, cuando tenés 8 años donde no se hacen nuevas plantas, no se hacen nuevos concursos y se quitan plantas, pues Jay, sí, claro, ya un periodo de 8 años de esa naturaleza sí nos dejó rencos y ahorita lo que estamos es todas las empresas corriendo desde el año pasado, porque se vienen reactivando muchos proyectos desde el año pasado para ver cómo hacemos, ¿verdad? Pero es algo que no nos va a solucionar el 2023, el 2024 ni el 2025. Esto va a ser para que ya el 2025, el 2026, el 2027, el 2028 no sean tan fregados, ¿no? Pero esa es la pura verdad, así es como estamos. Don Rubén, entonces, haciendo una síntesis de la muy buena explicación que acaba de darnos, son varios puntos que me gustaría resaltar y usted me dice si los interpreté bien. Número 1, la intromisión política ideológica en los últimos 8 años hizo de que no se pudieran construir proyectos y mantener activos los que estaban. Número 2, desde el año pasado están previendo cómo resolver o paliar el tema de la problemática que se ha generado por los últimos 8 años para poder solventar de 3 años en adelante. Pero tenemos un grave problema que es el abastecimiento 2024-2025, que en este momento no se sabe a ciencia cierta cómo se va a poder enfrentar de manera pues nítida, es decir, que no se den recortes a nadie bajo ninguna circunstancia. Eso en este momento no está garantizado y podría pues recuperarse la tranquilidad si empiezan a darse las lluvias y si el viento se reactiva. ¿Es así?
Sí, digamos que aquí hemos logrado salvar la tanda hasta el momento, ¿verdad? Lo que pasa es que, como usted dice, el problema acá es que el viento que venga o las mismas lluvias que vengan ahora, esperemos en Dios ahora en el invierno, nos van a servir un poco como para paliar la situación. El problema es que igual cuando entremos al 2025 vamos a seguir entrando rencos, ¿me entiendes? Porque igual, por más que llueva, el envase de Arenal no va a estar en sus niveles óptimos, ¿no? Y entonces vamos a entrar nuevamente al 2025 con una situación bastante crítica, ¿verdad? Ahorita, pues obviamente hay que aprovechar todo lo que se pueda. El ICE desde el año pasado ya empezó a recontratar las plantas. De hecho, de todas las plantas de generación privada grandes las ha recontratado. Quedan algunas pequeñitas ahí que no se han recontratado por diferentes circunstancias, pero ¿verdad? Son plantas de 2 megas, 3 megas, son plantas más pequeñas, ¿verdad? Creo que entre todas no suman 10 megas o por ahí andará, digamos. Entonces, pero digamos, se ha logrado recontratar la inmensa mayoría de lo que antes no se había contratado. Se ha contratado a tarifas súper competitivas, digamos. Esas cosas van a ayudar un poquito, ¿no? Algunos proyectos que en la de menos se puedan construir de emergencia rápido, por ejemplo, solares que se pueden construir rápido. Eso sería una alternativa. El ICE ahora reactivó toda una cartera de proyectos que eso se había detenido. Está con lo de la repotenciación del eólico Tejona, pero igual es un futuro. Sí, o sea, aquí es, por ejemplo, el proyecto este que yo mencionaba, que nos habían rechazado varias veces el MINA, este solar pequeñito de 2 megas, al final para Copialfaro Ruiz es un excelente proyecto que le ayuda un montón. Y bueno, pues eso fue esta administración ahora a inicios de año que ya lo aprobó, ¿verdad? Pero en el pasado, desgraciadamente, lo habían rechazado. Un poco esta es la dinámica. El ICE acaba de hacer el concurso solar para nuevas plantas de generación, creo que son 130 megas solares, ya lo adjudicó. Ahí habrá que ver cuántas realmente están listas, porque hay veces concursan plantas que no tienen concesión, que no tienen viabilidad ambiental, entonces ya al final no van a entrar rápido, pero tal vez haya alguna que sí lo tenga, entonces pueden empezar a construir de una vez. Ahorita hay el concurso eólico que también quiere adjudicar 40 megas, igual tienen que adjudicarlo. Ahí es importante que vean las plantas que ya tienen concesión, que ya tienen viabilidad para que se puedan empezar a construir, porque eso también es un error que arrastramos y desgraciadamente se ha mantenido de gobiernos anteriores, que hacen concursos privados y comparan plantas que no son comparables, ¿verdad? Entonces, te pongo un ejemplo. Yo tengo una planta que concursa con una elegibilidad, pero resulta que esa planta la gente no tiene el terreno. Lo que tiene es una opción de alquiler del terreno. La gente no tiene la viabilidad ambiental. Entonces tampoco tiene la concesión de servicio público de área. Y esa planta se concursa el precio con otra planta que sí tiene el terreno, que sí tiene la viabilidad ambiental y que sí tiene la concesión. Y que puede empezar a construir la planta un mes después de que le den el contrato. Y están concursando a esas dos que no son comparables, ¿verdad? Entonces, eso también ha sido un problema que todavía no se ha cambiado y es importante que se cambie a futuro, porque ya no podemos darnos el lujo de eso, de, ay, sí, yo te adjudico aunque no tengas nada. Ya, no, es que yo ocupo la energía ya, ¿verdad? Y también porque en el fondo eso se ha vuelto un negocio, o sea, entonces el que no tiene nada, en realidad es que no tiene los medios para construirla. Entonces, una vez que la adjudican, va y vende. Le vende un tercero más, tengo esta adjudicación, te lo vendo. Entonces ya ese otro es el que viene. Pero digamos, en la experiencia que hemos tenido en el pasado, eso se atrasa un proyecto 2-3 años. Entonces, ese es un punto importante también que el ICE está trabajando con los concursos, eso es positivo, pero todavía hay oportunidades de mejora porque, don Jonathan, ocupamos como un 25% más de capacidad instalada de la que tenemos actualmente de aquí al 2030. O sea, porque la demanda va a seguir subiendo. La movilidad eléctrica requiere que cada vez tengamos más electricidad disponible. Gracias a Dios siguen viniendo nuevas inversiones de grandes industrias internacionales a Costa Rica. Entonces, esta situación es urgente a largo plazo. O sea, no es solo 2024-2025, tenemos que reponer toda esa energía que deberíamos haber hecho en los años anteriores y que no lo hicimos por el cuento ese de capacidad sobreinstalada,
Ahora, ya y en los próximos 5 años tenemos que ponerle bonito a hacer todo lo que se pueda. Todos, porque tiene que ser entre todos. Es decir, si tenés que construir 700 megas de electricidad, eso no lo puede construir solo el ICE, o solo las cooperativas, o solo las municipales, o solo los privados. O sea, aquí es todo el mundo construyendo, ¿verdad? Eso te iba a hacer la consulta, Rubén. El hecho de que Costa Rica tenga una exitosa estrategia de atracción de inversiones, pues no deja de ser un dolor de cabeza por el fondo para ustedes, porque hay que empezar por pensar si alcanza lo que hay para poder satisfacer a esas zonas francas o a esas planteles que se van a instalar para poder producir. Sí, aquí el reto es, ¿verdad? Cómo hacerlo con energía renovable, ¿no? Porque al final del día, digamos, si uno no tuviera la meta de hacerlo con energía renovable, ¿verdad? Ahora que el ICE tiene una buena situación financiera, o sea, tiene plata, ya, para el ICE sería relativamente más fácil como decir, ya, y meto plantas térmicas, ¿me entendés? Ocupo 700 megas más por los próximos 7 años, bueno, empiezo a meter plantas térmicas, ¿verdad? Y ahí lo que ocupo es plata para comprarlas, ¿no? Y plata para comprar con o gas natural, que es un tema que hay que discutir también, gas natural. Pero bueno, de acuerdo. Porque nos están dando por la madre El Salvador y por ejemplo, y Panamá en ese sentido, ¿verdad? Sobre todo El Salvador, que ahorita el único país de Centroamérica que anda sobrado Salvador, precisamente porque invirtió en gas natural. Pero bueno, el asunto es que para, digamos, si se necesita y vienen estas nuevas inversiones y la demanda sigue creciendo más rápido y no podemos dar abasto con la renovable, ya, y no, a Alice no le queda otra que recurrir a térmico. Ya, y acaba de recurrir a térmico, ¿no? O sea, los 140 megas por ahí que tuvo que contratar de emergencia. Ya, y no hay otra. O sea, y aún así no está alcanzando, ¿me entendés? Entonces, esa sería la alternativa. Es decir, un país no puede darse el lujo de parar el desarrollo por el tema eléctrico. O sea, al final del día, ya, si se tendrá que ir y se trae más térmico, se traerá más térmico o importará más de Centroamérica. Pero lo que tenemos que lograr es que eso sea un tema de corto plazo, ¿verdad? O sea, que en la menos lo tengo, ya lo estoy haciendo en el 2024, que en la menos lo tengo que hacer en el 2025, pero por el amor de Dios, que le pongamos bonito ya para que ya en el 2026 y 2027 no tengamos que seguir en eso, ¿verdad? Por eso yo insisto, esto no es un tema de un gobierno, porque cuando salga este gobierno le tiene que dejar la estafeta adelantada al que venga. Y sí, va a ser probablemente el siguiente gobierno el que va a inaugurar la mayoría de esas plantas. Así es. Así como lo de Guillermo Solís inauguró un montón de plantas que venían de Oscar Arias y de doña Laura Chinchilla, ¿verdad? Por ejemplo, durante la administración de doña Laura se hicieron la gran mayoría de concursos eólicos de las plantas eólicas que hoy en día existen. ¿Las inauguró doña Laura? No. El asunto es tener esa visión país para poder dejar construir, para poder desarrollar, porque al final de cuentas, esto que estás planteando es una visión muy a largo plazo, más allá de lo que tenemos en este momento, y genera incertidumbre sobre lo que está en este momento. Y de ahí una pregunta que quería hacerte, Rubén. En la Asamblea Legislativa se plantean iniciativas para poder soltar amarras o para poder interpretar diferente lo que es, por ejemplo, la generación distribuida, o para ver cuánto se le puede comprar a los generadores privados, o para ver si hay algún tipo de bondades fiscales para poder construir siempre y cuando sea de energía renovable, etcétera. ¿Eso es ayuda en el camino o dependen de que en la asamblea se ejecuten cosas para ustedes poder tener más oxígeno y avanzar más rápido? Vea, bueno, y con esto, hay el que tiene mucha experiencia de la asamblea es usted, pero digamos, o sea, vea, yo le voy a ser muy honesto. Nosotros podemos salir adelante sin necesidad de ninguna ley en este momento, porque digamos, la capacidad de energía nuestra creció significativamente del año 2000 a la fecha y no se adquirió ninguna ley distinta de las que tenemos hoy en día. Bueno, la 8345, pero esa es del 2001, ¿me entendés? Digamos, entonces, ponele, en 2001 la 8345 las empresas municipales y cooperativas
Ya existía la 7200 y ya existía el capítulo 2 de la 7200, los BOT. Todo eso se empezó a desarrollar y las cooperativas empezaron a hacer muchas plantas, las municipales empezaron a hacer plantas, se hicieron los concursos de generación privada, los concursos de BOT, un montón de plantas que empezaron a entrar, venía entrando Angostura, pero el ICE también seguía con reventazón, siguió con geotérmicos. Entonces, o sea, con las leyes actuales logramos un crecimiento de la capacidad instalada en los últimos 20 años bestial. Lo que pasa es que se dio durante la primera parte de esos 20 años, ¿verdad? Ya en los últimos es donde se paró. Entonces, sí, simplemente hay que reactivar lo que ya se había hecho, ¿no? Ahora bien. Una consulta, Rubén, de lo que estás diciendo. Porque hay quienes dicen que leyes de más de década y media, 2 décadas, hay que remozarlas para hacerlas aplicables al escenario actual. ¿Es necesario hacer ese tipo de ajustes con la ley que los cobija a ustedes o no es necesario o no sería prioritario, que puede ser otra? Yo creo que es un tema de, digamos, comparar lo que es necesario con lo que es conveniente, ¿no? O lo que es indispensable. O sea, no es indispensable, no es necesario, si es conveniente, ¿verdad? Porque, vea, yo he tramitado cualquier cantidad de concesiones de proyectos, tanto de todo tipo en realidad, es muy doloroso, digamos, todo el trámite para los proyectos nuevos, del tipo que sea. Entonces sí, o sea, obviamente sí es conveniente porque el sistema se puede volver muy eficiente o se puede volver totalmente un sistema donde no sale nada, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, yo creo que sí es conveniente. También es conveniente porque tenés el riesgo de que si tenés al gobierno interesado en sacar los proyectos, te lo sacan rápido, pero si no está interesado, no hay forma de que salga, ¿entendés? Entonces, digamos que la experiencia de los dos gobiernos anteriores sí nos dice, ojo, aquí el problema es que el desarrollo del sistema eléctrico nacional puede terminar en una decisión política y eso hay que corregirlo. Entonces, digamos que el proyecto de ley nuevo, el de armonización, busca crear un ente independiente que se llama el ECOSEN, que es una institución autónoma, y digamos que este tendría una potestad de realmente, más allá del tema político, ir desarrollando el sistema eléctrico, ¿no? Entonces... Como un tipo, una suerte de regulador. Sí, al final del día, vamos a ver, en Costa Rica tenemos una particularidad, ¿no? En otros países tenemos por un lado a un regulador tipo ARECEP, ¿verdad? El sistema de las tarifas, la calidad, etcétera, pero también está un operador del sistema que también es neutral. En Costa Rica no tenemos un operador del sistema neutral, sino que es el DOCSE, antes el CENSE, que depende del ICE, ¿no? El ECOSEN vendría a ser ese operador del sistema, pero además con potestad de mercado que hoy en día el DOCSE no maneja, ¿verdad? Eso está bien. Lo único que nosotros hemos dicho de este proyecto de ley es que el proyecto está mal porque está reformando tácitamente todas las otras leyes. O sea, en el fondo de este proyecto de ley le cae encima la ley del ICE, le cae encima la 8345, le cae encima, digamos, a varias leyes, incluso la ley de la reserva de más artículos, y no se está reformando expresamente. Entonces, ya la Procuraduría dijo que eso sería inconstitucional, Servicios Técnicos ya dijo que eso no está bien, en fin, tiene varios defectos que hay que corregir. Pero en algún momento hay que ordenar la cosa. Ahora, yo creo que con todo lo que hay que corregirle no va a ser en el corto plazo, e insisto, este proyecto de ley no nos viene a resolver la situación de corto plazo, porque además tiene transitorios para hacer ese cambio que son 3, 4 años. Entonces, o sea, aunque aprueben mañana armonización, para su implementación, si es que se logran cumplir los plazos, faltan 3 o 4 años. O sea, porque no eso sería para beneficio de la primera parte de la próxima década. Claro, o sea, entonces, ¿me entendés? Ya, está bien, o sea, hay que pensar a futuro, pero esto no es lo de corto plazo. Daniela Rojas, la diputada Daniela Rojas, tiene un proyecto un poco más de la crisis actual, ¿no? Al de doña Daniela también hay que meterle más cosas porque creo que se enfocó tal vez en algunas cosillas muy puntuales, pero tal vez no ve dónde están realmente las necesidades para hacer nuevos proyectos. Entonces, bueno, ese proyecto se podría mejorar y ese sí podría ser de corto plazo. Pero como le digo, Jonathan, nosotros no podemos estar atenidos a la Asamblea Legislativa, porque la Asamblea Legislativa no construye proyectos de
tenemos que solucionar, porque no le podemos decir a los costarricenses, Jay, mira, Jay, no estoy haciendo plantas porque estoy esperando a que los diputados se pongan de acuerdo. Además, con todo respeto, Jay, a diferencia de la Asamblea Legislativa pasada, que, bueno, me tocó la experiencia de sacar proyectos de ley, 2 o 3 proyectos de ley en el área nuestra de energía con la Asamblea pasada, ya yo veía que todos les ponían y se ponían de acuerdo y qué tal. Esta Asamblea Legislativa es bastante compleja. Y uno va y habla con los diputados de esta Asamblea Legislativa y todos también lo reconocen, o sea, que es complejísima, de que las cosas no se mueven, de que todo es un pleito, de que, ¿me entendés? Entonces, o sea, que nos vayamos a tener a esta Asamblea Legislativa, mira, hey, no tiene sentido tampoco. Sí, hombre, no, o sea, está complicado. Ahí dice la broma de la Asamblea, se ponen de acuerdo para las vacaciones y aún así les cuesta. Sí, está muy rudo. Y ahora que yo que comparo la anterior con esta, ¿verdad? Yo digo, puchica, ¿verdad? A veces yo sí lo valoré. Y de hecho, cuando terminó la anterior, lo comentaba. O sea, me parece que fue una excelente, digamos, asamblea. Pero esta también por la dinámica con el Ejecutivo y todo, y la situación del país, esta está complicada. Rubén, a la hora de materializar la alerta que hiciera el ICE hace un poco menos de 2 días, ¿qué significa eso para el tico que está en casa teletrabajando, para el de las empresas que no están en zona industrial, sino que están en zona residencial, para los comercios? Las alertas se van a destinar con un día de anticipación, me estabas diciendo, pero sí es muy, muy posible que lleguen a darse los cortes, o cómo podemos entender ya la parte operativa del anuncio hecho por el ICE. Ok, vea, hay un procedimiento, ¿verdad? Este procedimiento se activa, que es lo que activaron ya, de alerta de que en los próximos 10 días pueden haber racionamientos. Este procedimiento no es que simplemente sobre la marcha ahorita hay que ver qué hacer. El ICE desde el año pasado le pide a cada una de las empresas distribuidoras, bueno, mejor dicho, el DOCSE, ¿verdad? El operador del sistema, le pide a cada una de las empresas distribuidoras, incluido el propio ICE, digamos, que le digan cuáles circuitos de electricidad o cuáles áreas de electricidad, por decirlo así, pueden racionar. ¿Okay? Cada empresa distribuidora tiene que definir, es decir, el trabajo es decir, ahí no puedo porque hay un hospital, ahí no puedo porque ahí está Intel, ahí no puedo porque, ¿me entendés? Ahí está Vicens, ahí no puedo porque está la cementera, ahí no puedo porque... ese trabajo lo tiene que hacer cada empresa distribuidora. Uh-huh. Entonces, las empresas distribuidoras le mandaron el año pasado al DOCSE y le dijeron, vea, estos son los circuitos donde yo puedo hacer suspensión. ¿Sí? Perfecto. El DOCSE ya tiene esa lista. El DOCSE ya tiene una cantidad de energía que requiere desconectar eventualmente, ¿verdad? Entonces puedes conectar 50 megas del total, puedes conectar 100 megas, puedes conectar los 150, ¿verdad? O voy a tener que desconectar más. Entonces, por ejemplo, si tenés una lista de 100 megas que voy a desconectar, entonces vos ahí tenés una proporción en función de cada una de las empresas, ¿verdad? Porque también, sí, no se vale por decirte algo que diga, bueno, desconectemos a Toco y al Faro Riggs. No, es suave, ¿verdad? No. Entonces, hay una proporción. Entonces, esa proporción se aplica a todas las empresas. Obviamente, si la empresa es más grandota a nivel de consumo, por ejemplo, la CNFL aquí en el Valle Central, y ahí la CNFL tiene que desconectar más proporcionalmente a su tamaño, lo mismo el ICE, SPH, JATEC, etc. Todas tienen que contribuir, todas, ¿ok? Entonces, si llega el tema, por ejemplo, de que mañana jueves hay que hacer racionamiento, ¿sí? Si mañana jueves hay que hacer racionamiento, hoy, entonces, cada empresa, bueno, hoy el DOCSE le avisaría a cada empresa distribuidora, mira, mañana ocupo que desconectes X. Y entonces las empresas distribuidoras le avisarán a los usuarios, vean, mañana le voy a reportar la electricidad de las 10 de la mañana a las 12 de la mañana, de las 8 de la mañana a las 10 de la mañana, de las 6 de la tarde a las 8 de la noche, ¿verdad? Y eso es básicamente lo que sucedería de acuerdo a toda esa planificación que ya está hecha. Como vos decías al inicio, ya sí, es fregado porque
aquí quienes pagan no son solo la familia, sino también el comercio, don Jonathan, porque Exacto. de ahí la barbería se la lleva la trampa, el salón de belleza se la lleva la trampa, ahí donde pintan las uñas se la lleva la trampa, la verdulería se la lleva la trampa, la carnicería se la lleva la trampa. O sea, desgraciadamente es así. Por eso es que la electricidad es tan importante, porque si vos sos una carnicería, ¿qué haces? ¿Qué haces? O sea, se ocupa la electricidad. ¿Me entiendes? Y los avisos son de ya a 24 horas, entonces no puedo planificar la compra porque ya no está, ya está fuera de tiempo. Son 24 horas. ¿Qué hago con el pescado? ¿Qué hago con la carne? ¿Entendés? Es muy jodido. Es muy jodido. Y a veces no apreciamos las cosas porque, digamos, en otros países de, no solo de Centroamérica, sino de Latinoamérica, ya han estado ya con racionamientos. En Estados Unidos ya han tenido apagones en periodos pasados. Entonces, o sea, más bien gracias a Dios la planificación y toda la inversión que se hizo aquí en Costa Rica ha logrado que estemos sobrados. Pero desgraciadamente, ya y ahora cuando ya creció la demanda gracias a Dios y se nos vino esta situación de sequía nuevamente, ya entonces ahora estamos con esto. Ahora, ya, y para serle honesto, el que parte de CEDET, que es la cámara que agrupa empresas municipales y don Jonathan se nos desconectó. Me desconecté. Pues no se llega a concretar, pero si se llega a concretar, que podamos entenderlo y adaptarlo. Don Rubén, ¿me escucha? Señor. Sí. Sí. Las afectaciones obviamente son fuertes, como las estabas diciendo. A ver, hay que convivir con eso. Queda el sinsabor de si estos 8 años no los hubiéramos perdido, hubiéramos podido paliar un poco mejor esta situación. Obviamente no había una bolita de cristal, pero sí una visión de desarrollo a largo plazo que pudimos haber seguido sin ningún tipo de interrupción. Pero hay una pregunta que me parece obligatoria y es solidaria con todos ustedes, las cámaras y las empresas del sector, que es ¿qué puede hacer el costarricense para ser más consciente del uso de la electricidad, para que el consumo operativo baje sin tener que apagar circuitos en todo el país? ¿Qué podemos hacer todos para poder colaborar en este sistema? Sí, vamos a ver, digamos que en este momento, ¿verdad? 2024, 2025, todo lo que podamos ahorrar durante el día se agradece, ¿no? Porque al final la mayor demanda se viene dando desde el inicio de la mañana hasta el final ya de la tarde-noche. Esa es la dinámica que hay hoy en día en Costa Rica, digamos, si tenemos un consumo importante. Entonces, todo lo que desde las 6 de la mañana a las 8 de la noche podamos economizar, se agradece. No incluyo ahí la noche, porque en realidad en la noche la demanda baja, ¿verdad? Porque cierra el comercio, cierra parte de la industria. Y hay veces también en la noche tenemos viento, por ejemplo. Hay veces que aunque durante el día se cae el viento, hay veces en la noche hay un poquito más de viento. En fin, hay veces llueve un poquito en la noche. Entonces digamos que las noches no son tan críticas, ¿verdad? De hecho, por eso en principio no van a haber racionamientos en las noches, porque no viene a aportar. Pero digamos, todo el ahorro que podamos hacer en el día vale la pena. Y ahí le incluyo un tema que tal vez otro día podemos conversarlo, porque tiene tela el asunto, y es que de hecho tenemos que migrar a tarifas horarias. O sea, todos los usuarios deberíamos migrar a tarifas horarias. Yo tengo tarifa horaria, digamos, pero bueno, yo trabajo en esto, entonces tal vez... ¿Cómo funciona, Rubén? Es una maravilla, o sea, porque entonces, o sea, en lugar de yo tener una tarifa fija, 24/7, ¿verdad?, de la NFL, donde me cobran lo mismo a las 9 de la noche que a las 12 de mediodía o a las 6 de la tarde, yo tengo una tarifa con 3 periodos, ¿verdad? Entonces, si yo estoy en el periodo de la punta del mediodía, o si yo estoy en el periodo de la punta del final de la tarde, me cobran más. Entonces, digamos que ahí yo voy a pagar más de lo que hubiera pagado con la tarifa anterior, que era fija. ¿Sí? Pero,
si yo consumo de las 6 de la mañana a las 10 y media de la mañana, o consumo de las 2 de la tarde a las 5 de la tarde, ahí yo voy a pagar menos. Entonces, ya ahí empecé a ganar. ¿Sí? Pero lo más importante es que de las 8 de la noche a las 6 de la mañana, la tarifa te baja significativamente, ¿verdad? Y entonces, en realidad, en lugar de estar pagando, por decirte algo, 100 colones, estoy pagando 28 colones, ¿verdad? Entonces, ahí realmente sí se da un ahorro muy significativo. Por ejemplo, si uno tiene un vehículo eléctrico y entonces uno lo va a cargar con esa tarifa en la noche, y uno pone, por ejemplo, la secadora de ropa después de las 8 de la noche, o la lavadora de platos después de las 8 de la noche, o se baña uno con agua caliente después de las 8 de la noche, o antes de las 6 de la mañana, vos puedes tener ahorros tan significativos como, por ejemplo, en el caso mío, los ahorros fueron de un 40%. O sea, empecé a pagar un 40% menos de lo que pagaba. Entonces, realmente es algo que vale la pena. Desgraciadamente, creo que el porcentaje que está con tarifa horaria en CNFL es menos del 10%, ¿verdad? ¿Y eso es desinformación o simplemente falta de conciencia y cultura? Yo creo que es desinformación, porque la gente no tiene por qué saber estas cosas, ¿verdad? O sea, creo, no sé, o sea, creo que no es cultura general saber que la electricidad es más barata en la noche que en el día, o creo que no es cultura general. O sea, Uno nada más tiene que llegar a su suplidor y pedirlo, no hay que hacer ningún trámite especial. En CNFL tenés que pedirlo, te tienen que cambiar el medidor, porque es un medidor especial, que ya no simplemente mide kilowatts, sino que tiene que medir los kilowatts en el momento determinado, ¿no? Pero sí, el ICE también tiene horario, y las demás empresas de sede le estamos pidiendo a la ARECEP y a la Junta Directiva de ARECEP, que ahora está cambiando, que nos ayude para que esto se mueva y que se autorice a la Intendencia de Energía a que nos pueda autorizar tarifas horarias a todas. Porque esto es muy importante. Al final, imagínate, tal vez si esto también ya se hubiera hecho, la gente ya tendría la cultura de consumir más en la noche, tendríamos una demanda tal vez más baja durante el día, y eso también ayudaría. Más plana, porque al final de cuentas los picos de la media mañana y de la media tarde, incluso de principios de la noche, son bastante importantes. Sí, muchas veces tienen que ver de que estén cocinando, no estén cocinando, ese tipo de cosas, ¿verdad? O sea, el mismo tema a la hora de cocinar, dejar la olla en cocimiento lento en la noche. O sea, aparte que queda más rico. Sí, totalmente de acuerdo. Sí, pero sale N veces más barato, ¿verdad? Ese es el tipo de cosas. Rubén, ya para ir terminando el programa, primero agradeciéndote por el espacio y por la pronta respuesta a estar con nosotros acá en Red Democrática. El desarrollo y el crecimiento de las empresas que pertenecen a CEDET ha sido importante y ha sido consecuente en función de la eficiencia y la rentabilidad y versus el servicio que dan. Los planes de crecimiento que se tienen de parte de ustedes depende de que alguien más les dé autorización, o ustedes pueden ir planificando y creciendo en función del eje estratégico que tienen cada una. No, estamos amarrados. No debería ser así. No debería ser así, porque la ley 8345 del 2001 lo que dice es que nosotros tenemos el derecho de hacer todas las plantas que necesitemos para satisfacer nuestra demanda. ¿Sí? ¿Okay? Eso dice la ley. Sin embargo, nos piden que vayamos a sacar concesiones al MINAE. Y entonces, ahí el problema es que el MINAE, al final, termina haciendo lo que le da la gana y durando lo que le da la gana, ¿verdad? Entonces, volvemos a lo mismo. Cuando estuvimos en gobiernos pasados, era una tragedia, ¿verdad? Los trámites. Entonces, Que no dan permiso ni para hacer un té de canastilla. te pedían, te hacían un montón de prevenciones de un montón de babosadas, donde lo que se veía era que era el afán de no dártelo, ¿verdad? Porque están pidiendo un montón de cosas que absolutamente nada que ver. Entonces, sí, desgraciadamente eso pasa, ¿verdad? O por ejemplo, tengo un caso ahora, para hacer la ampliación de un embalse, que para tener más potencia y tal, de una planta ya existente, y duraron como un año en el decreto de declaratoria que se necesitaba para hacer los movimientos y las cortas de árboles de esa zona y tal. Entonces, igual, se atrasa un proyecto un año, ¿verdad? Entonces, es muy pegado porque sí dependemos del MINAE,
digamos, si bien ahora el MINAE está poniendo las pilas, ¿verdad? En los últimos meses, no sé, de finales del año pasado para acá, se ha puesto un poco más las pilas. Tradicionalmente el MINAE venía siendo bastante obstaculizador. Es más, ellos no tienen plazos para responder. Mira, teóricamente sí, y podría operar ahí, de hecho, un silencio positivo. ¿Sí? De hecho, hay un caso ahí. Pero normalmente uno procura no irse a la violencia legal, por decirlo de alguna manera, y uno esperaría que las cosas fluyan, ¿verdad? Sí, porque de hecho el silencio positivo fue algo que dejamos en la anterior, precisamente para solventar estos problemas que da en la administración. Te ayuda el silencio positivo, digamos, cuando es un proyecto ya existente y lo estás renovando, ¿no? El problema es que si ya es un proyecto desde cero, como hay temas ambientales que no se han superado, ahí no logras aplicarlo de la misma manera. O por ejemplo, en concesiones de aguas, que es un bien de manial, no logras aplicarlo. Entonces, te ayuda para unas cosas, pero para otras no. Y digamos que ahorita ya, y lo que sí nos surge son proyectos nuevos, y eso sí se vuelven una tragedia. Por eso, sí, Jason, Jonathan, yo creo que sí es, como decía ahora, conveniente, ¿no? Reformar las leyes ahora, ¿no? Porque ya, y ahora sí, el MINAE le está poniendo, ¿verdad? Y probablemente en el siguiente gobierno también. Pero, ¿qué pasa dentro de 7 años? Cuando ya hayamos hecho los proyectos, cuando ya se haya desarrollado, cuando ya no haya riesgos de racionamientos, y que sepa Dios en qué gobierno estamos y que entren en una zona de confort y que vuelvan otra vez a la misma pega de chorizo, ¿verdad? Perdóname la expresión, por eso sí, o sea, porque al final, vea otra cosa que nos pasó con el gobierno pasado, muy interesante. Cuando habían cambios de gobierno ahí, que venía Liberación, que venía la unidad y tal, seguía la misma gente en el MINAE. O sea, no el ministro, no, pero los funcionarios. Mando medios. Sí, hombre, era lo mismo. Es decir, la Dirección Sectorial de Energía, que era lo que funcionaba, la Dirección Sectorial de Energía, ahí, doña Gloria Villa, tenía no sé cuántos años de ser la jefa de esa vaina. Ella era la que daba todas las concesiones, ella era la que veía absolutamente todo. Y eso no cambiaba, no importa cuál era el gobierno. ¿Okay? Con estos gobiernos ellos vinieron a cambiar a todo el mundo. Y vinieron a cerrar incluso cosas. La Dirección Sectorial de Energía la cerraron. Y crearon otra dirección. Y trajeron otra gente. Y traen otra gente que no tiene la experiencia de los anteriores. Y entonces se vuelve una tragedia. Entonces también ese tipo de cosas también tenemos que ver cómo nos vamos curando en salud. O sea, ha sido todo un aprendizaje, ¿verdad? Porque digamos que tal vez nosotros en la parte legal estábamos en una zona de confort, donde todo nos funcionó por mucho tiempo. Pero sí, nos dimos cuenta que si se cambia un gobierno y viene con una posición ideológica un poco contraria a hacer nuevos proyectos, a pesar de que andan rajando en viajes en el exterior diciendo que somos renovables, que esa es la ironía, les encantaba ir a Europa a decir que éramos renovables y éramos verdes, ¿verdad? Pero aquí adentro de Costa Rica no nos dejaban hacer proyectos renovables. Sí, hay que, o sea, sí se necesitan cambios en las leyes para que no nos vuelva a pasar lo mismo. Me parece que también el gobierno digital podría cambiar sustancialmente el tema porque ya no estaría en el lapicero o en la voluntad de una persona, sino que el sistema con parámetros claros simplemente cumple requisitos, aprueba. Ya no habría esa intervención subjetiva o política o ideológica del gobierno de turno. Sí, eso pudiese ayudar. Vea, antes era muy sencillo. Antes, estoy hablando del 2010 para atrás. Simple y sencillamente, dentro de la misma concesión que teníamos las empresas distribuidoras, se iban metiendo los proyectos. Y simplemente se veía que el proyecto fuera técnicamente viable, ¿me entendés? O sea, que no fuera un disparate. Era así de sencillo. Ahora le han metido un montón de cosas más, pero como usted dice, debería ser tan fácil como que realmente pudiera uno subir las cosas, ver si cumple con todo y ¡pum! Sale. Es una maravilla, pero bueno. Sí. Hay que caminar hacia eso, Rubén. Y no solo en la parte eléctrica, en todo. Sí, debería ser así, ¿verdad? Pero estamos un poco lejos, pero sí, tiene usted razón, hay que ver al horizonte hacia eso. Si no lo hacemos, nos terminamos de
de complicar y enredar en los mecates, Rubén. Muchísimas gracias por el Puro vida. programa. Muchísimos gustos. Hasta luego. Y gracias a todos ustedes. Hemos escuchado a Rubén Zamora Castro de la Cámara de Empresa de Distribución de Energía y Telecomunicaciones, CEDET. Muy importante todo lo que se habló. Comparta este programa, sepa cómo se van a dar los cortes en la electricidad y qué parámetros se pueden ejecutar. Si usted está en las empresas que tiene la posibilidad de hacer consumo por hora, vaya a su distribuidor y pídalo, porque entre todos podemos hacer que este barco se lleve de una mejor manera. Muchísimas gracias y hasta mañana, si Dios así lo permite.